del podcast a tu manera. La lógica del podcast es poder entender mentalidad y comportamiento de personas que hacen las cosas distintas. Hoy en día tengo el agrado de poder estar junto a Juan Roberto Aguiló. Con Claro. Juan Roberto fuimos compañeros en el colegio, así que lo conozco entre comillas un poco más. Oh, Para los que no conocen al Juanro, bueno, obviamente es chileno, conferencista motivacional, fue juez, o tal vez todavía es juez internacional de Red Bull para el tema del sí, fútbol freestyle, varios años. varios años, docente de posgrado en psicología positiva, lo cual ahí tengo unas preguntas para eso, publicista de profesión, Sí, campeón nacional de freestyle, que lo encuentro brutal, o sea, ya estar oh, frente a un campeón nacional de algo ya lo encuentro muy, muy loco, ujú, speaker de las charlas TED que están muy de moda, como persona, yo lo encuentro claro. una persona súper cercana, inteligente, muy positivo, con mucha motivación. Y si pudiera como encerrar todo eso, para mí es como alguien auténtico, entre comillas, Sí. único. Como que podría catalogarlo de esa manera. Por lo tanto, Gracias por el halago. no, de nada. Y lo digo muy como cuando hice la reflexión, como que las palabras salían solas. Y de hecho, es un poco como para las personas que no te conocen. Y viene la primera pregunta, que es básicamente, ¿quién es para ti Juan Roberto Aguilo? Uy, buena pregunta, sí, sí. Mira, yo diría que es una persona muy optimista, muy perfeccionista, que le gusta mucho hoy en día o hace varios años ayudar a la gente, tratar de aportar con un granito de arena, diría, como a la autoestima de las personas que se crean el cuento. Soy una persona como súper extrovertida, que cuando chico era muy introvertido, era de los que se me sentaba atrás de la clase y me costaba como presentar al frente de mis amigos, o sea, imagínate. O caminar no sé, a la esquina de la casa y comprar algo en el kiosco, ¿cachai? Por miedo a que la gente me juzgara, que todos tenemos ese miedo. Y hoy en día soy una persona como mucho más como empoderada, diría. Como una persona empoderada, que le gusta ayudar, que le preocupa a las demás personas, no solo ayudar como económicamente, como que el tema también de emocional, de ponerme en el lugar del otro, de poder, como te digo, hacer un aporte en la sociedad, me considero algo como extremadamente alegre, como dichoso, me encanta vivir la vida, me siento sumamente feliz con lo que he logrado y bueno, también es gracias al apoyo de mis viejos, de mis amigos que obviamente te ayudan, ¿cachai? Si al final uno puede venir con todas las ganas, pero hay una parte del entorno también que puede facilitar o no. Y en mi caso ha facilitado mi desarrollo personal y eso soy yo, pues, como alguien bien como trato de ser buena onda. O al final uno no tiene por qué ser amigos de todo, pero trato de tirar buena onda para a donde voy. ¿Cachai? Que es verdad un poco lo que me decís. Oye, dijiste, yo te considero una persona buena onda desde el primer día. Ya. ¿De dónde crees que viene esa como buena onda? Buena pregunta. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que también pasa de que a veces uno cuando tiene, por ejemplo, se rodea con gente de una manera o generalmente tú replicas los mismos hábitos, malos hábitos, o te das cuenta y te pegas la cachada, chucha, onda, esto no es lo que quiero yo. Por dar un ejemplo, que no es mi caso, ¿cachai? Si tu papá que te sacaba la cresta cuando chico, tú decís después, quiero ser un padre que también aforra, o yo tengo un aprendizaje y yo no quiero hacer lo mismo con mis hijos. Creo yo que en mi caso, algunas veces cuando era más chico conocí gente media mala onda, y yo creo que va por ahí más, ¿cachai? Como el hecho de no querer ser alguien como mala onda porque sabía lo que generaba. Y traté en ese sentido de ser alguien como bien como llevadero, como, bien como tratar de ser como, por lo contrario, ¿cachai? Como buena onda, tratar de ser buena onda con todos. Te diría que también en gran parte, ahora que lo pienso, es por mi mamá. Pese a que mi papá también es buena onda, pero mi mamá estudió párvulo. Yo fui de los dos hermanos el más grande, tengo una discapacidad, entonces también tenía como un trato como de, no de tratarme como una guagua, porque nunca me ha tratado como guagua, pero de ser más como servicial, más como buena onda, incluso de lo que ya era conmigo. Ella aparte también le gustaba mucho el arte, trabajó 8 años en la Teletón después de Valparaíso de manera gratuita, era como jefa del departamento de arte, entonces tiene mucho como tacto, ¿cachai? De ser buena onda, sobre todo con los niños. Y cuando yo fui creciendo, que Ya. obviamente era un niño, traté de agarrar esa buena onda de mi mamá, ¿cachai? O sea, yo con personas que se juntan y conocen a mi mamá, dicen que es la persona más buena onda que han conocido, así como dije, esa es la palabra, ¿cachai? Mm, Yo no estoy al extremo mm. como ella, pero traté de, en ese caso, de replicar
ese lado de ella. Y como te digo también, de cuando uno va conociendo gente mala onda, ¿cachai? Media como tosca, pesada, como en la vieja escuela le decían como un plomo, se pone a pensar que era un Sí, plomo. eh, es algo que yo no quería hacer, ¿cachai? Entonces, quizás va por ahí un poco. Y a raíz de esto, obviamente, de tener esa energía, esa como energía dentro tuyo, tú naturalmente eres como un imán, ¿cachai? Te vas juntando y haciendo filtro consciente e inconscientemente con ese tipo de gente con la que tú vas acarreando los diferentes años de tu vida mientras vas creciendo. Hoy día diré que no tengo amigos mala onda, pues sería como ridículo decirlo. está bueno. Es como ley de atracción, ¿cierto? Como que al Poco ley final de es un atracción, círculo. pero total. Mm, Es que yo creo claro. que la ley de atracción es súper real. Lo que pasa es que mucho de la ley de atracción opera de manera inconsciente, entonces uno no se da Mm, cuenta. No es como que uno lo piensa y la atrae, no. Hay muchas cosas que uno no percibe. buenísimo. Qué bueno que venga como de la familia, ¿cierto? Porque no siempre es Sí, así. sí. De hecho, eso me ayuda a la segunda pregunta, que cuéntame un poco de cómo fue tu infancia y tu juventud y y esa parte como que uno vive con los papás, ¿cierto? Ay, sí. Bueno, fue bien movida y fue una de las cosas que tuvo repercusiones súper positivas, aunque en un momento quizás no lo vi tanto. Bueno, te voy a contar un poco. Bueno, lo primero es que, bueno, yo nací con una discapacidad. Para la gente ahí que quizás no me conoce como conferencista, yo nací con esta discapacidad. Fui a Teletón 12 años. No es que iba todos los días, porque también mi discapacidad no es tan grave como otra persona. Mis papás, y lo comento porque mis papás, lo primero, en relación a eso, nunca fueron padres sobreprotectores. Y eso es lo que uno Mm, primero piensa, ¿cachai? Cuando tiene un cabro con discapacidad física o cognitiva, que es como como inconscientemente como lo tratáis de como sobreproteger, ¿cachai? Lo tratáis de meter en una mm, burbuja que no se relacione con tantos niños porque le van a preguntar por qué le pasó y se va a sentir incómodo. Y en esa incomodidad su autoestima va a bajar. O mm, si intenta, por ejemplo, hacer muchas cosas diferentes de deporte o actividades, se va a frustrar porque va a darse cuenta que tiene una limitancia física, ¿cachai? Y en esa frustración lo mismo, le va a repercutir en su autoestima. Mis papás fueron totalmente lo contrario. De hecho, yo no mm, entiendo cómo mis viejos fueron tan como permisivos con algunas cosas. Por ejemplo, nosotros veraneamos siempre en el Quisco cuando chicos. Mis abuelos tenían casa en el Quisco y yo te lo juro, en un momento llegué a trotar por las rocas del Quisco porque nosotros vivíamos al frente de la playa, pero no era la playa principal. Y esa playa era súper mm, rocosa, era como para sacar cangrejos, estrellas de mar, sí, así como... No para comértela, pero era como una playa mm, como de roca. Pero a mí me encantaba eso hacer con mi amigo cuando chico, como el Mauricio. Hoy día él tiene 44 años, vive en España. Y con él, weón, hasta el día de hoy nos acordamos, onda, como corríamos por las rocas, ¿cachai? A veces me saqué la chucha, pero en verdad, en el fondo, yo con discapacidad corriendo, yo no encontraba, hoy en día lo miraría afuera, esa escena donde lo encuentro hiper peligroso y mis papás como, dale nomás, si él tiene control, ¿cachai? Ya maneja su equilibrio. mm, Ese es solo un ejemplo, ¿cachai? Y diferentes otros que en el fondo que, por lo mismo yo que agradezco a mis papás porque siempre comento, en las charlas generalmente digo esto, que es verdad. Probablemente si mis papás hubieran sido sobreprotectores, yo ni siquiera estaría haciendo charlas, ¿cachai? Estaría encerrado en mm, la casa, mirando el techo, con miedo a salir de la casa. Y yo te lo comento también porque yo he conocido, no como cercano, pero ex pacientes Teletón que sí les pasó eso. No porque no tuvieran mm, las ganas, no porque los padres lograron traspasar negativamente sus miedos en sus hijos, entonces no dejaron mm, desarrollar. Eso es lo que mm, agradezco más. Tuve una infancia, en verdad, súper bacán. Bueno, yo soy de Santiago, estuve en Santiago en un colegio de harta gente. En el San George eran como, no sé, 3.000 alumnos. mm, Nunca me hicieron bullying en ese colegio, pero me podrían haber hecho bullying. O sea, típico como que alguien que es más gordo, alguien que es más, entre comillas, más feo, que tiene una discapacidad, un ojo más grande, la nariz más grande, te huevean. A mí nunca me huyeron en ese colegio. Y no solo eso, después mm, estuve en diferentes colegios, incluso en el Macay, bueno, en Viña, donde nos conocimos. Pero, por ejemplo, mm, bueno, yo viví cuando chico en Brasil, viví en Estados Unidos, y esas experiencias también me ayudaron a, aunque haya sido difícil en un momento, sobre todo en esa época que no existía mucha conectividad, o sea, entre comillas, yo perdí algunos amigos, ¿cachai? Porque en esa época no se usaba mucho, ni siquiera existía Messenger todavía. mm, Con suerte ICQ o ICQ, como le dice. sí, Entonces ahí como perdí un poco el rastro, ¿cachai? Irse a un país nuevo, en esa época, sobre todo el primero, Brasil. Uno con suerte conocía de repente, no sé, por onda Brasil por la selección brasilera de fútbol, ¿cachai? Pero con Cueva, no sé, en el programa Cachureo es donde mostraban cosas diferentes, generalmente Estados Unidos, pero si tú ibas a la biblioteca, no sé, pues de tu colegio, ¿cachai?
con suerte tenía un par de fotos, ¿cachai? Como estos Río de Janeiro, el Pan de Azúcar, el Cristo Redentor y sería. Entonces, como que ir a un lugar como tan nuevo y tan chico, aunque no era tan chico, pero igual tenía 12 años, fue como, te lo juro, la sensación, porque obviamente no es literal, pero es como haberme cambiado de planeta, onda. Fue totalmente Ah, muy loco. Y pese a que el portugués es muy parecido, claramente no es lo mismo, po, ¿cachai? También yo no tenía un nivel de inglés tan desarrollado, o sea, intermedio, pero el colegio era todo en inglés, ¿cachai? Entonces también me costó el hecho de como hacer amistades, de conectar con la gente, del idioma, de los cambios, de perder a los amigos, como que tuvo un impacto emocional en un comienzo súper negativo. eh, pero después con el tiempo le empecé a agarrar los gustitos, ¿cachai? Como decir, como, puta, en verdad, weón, la media suerte que tengo de vivir en un país diferente, de poder ir a la playa todos los días jugaba fútbol en la playa, hacía bodyboard, me encantaba, entonces también tengo obviamente aprendizajes de esto y obviamente algo que obviamente en el momento no lo pensaba, que se habla mucho en tema empresarial, el tema de adaptación al cambio, pues, ¿cachai? Como de lograr desde bien chico adaptarme al cambio y empezar a tener desde muy chico una mentalidad súper globalizada, ¿cachai? Porque no es lo mismo vivir o tener una experiencia estudiando en el extranjero, cambiándote incluso de ciudad. O sea, yo siempre digo, hay gente que nace en Ñuñoa y muere en Ñuñoa. ¿Cachai? ah, Como por, sí, que no tienen esa sí. experiencia, ya sea porque no lo quisieron hacer, que tuvieron la oportunidad y no Mm, lo hicieron, o porque cuando chico no se dio su oportunidad, ¿cachai? Porque también hay uno, como muchas veces, va persiguiendo a los papás. mm, Entonces mis papás fueron, primero, como te decía, como súper como buena onda. Me entregaron todas las herramientas para que yo me desarrollara. No me ayudaban mucho, no porque no quisieran, sino porque pensaban, chuta, en el momento que este cabro viva solo, va a tener que aprender a hacer las cosas solo, po, ¿cachai? Era un poco eso. Para que yo me fuera superando también, me llevaban a Teletón, ¿cachai? Aprendí a mejorar la matricia fina. En estos viajes de Brasil y de Estados Unidos, a adaptarme a diferentes culturas, a idiomas, aprender a ser amigos, a perder poco a poco ese miedo al rechazo, eh, que yo tenía sobre todo por el tema de la discapacidad física, ¿cachai? ¿Cómo van a ver mis nuevos amigos? Porque claro, cuando alguien te conoce, ningún problema, pero generalmente, aunque la gente tenga o no discapacidad, cuando va a un carrete, típico pregunta como, ¿ya quién va a ir? ¿Cachai? Porque tú te sientes más mm. cómodo, sientes que tú conoces. Imagínate este Me lugar, carga ¿cachai? esa pregunta. Como todo grande, ¿cachai? Yo tenía una Mm, discapacidad que no era tanto un tema, pero igual sí, en el sentido de que todos, por ejemplo, en el colegio, todas las minas eran como súper como ricas y como mujeres, ¿cachai? mm, Los gallos, ¿cómo hacían deporte? Hacían jiu-jitsu, hacían bueno, entrenamiento en la playa, eran como grandes, yo era como un pollo, así como chileno, hola, aquí estoy. Fue mm, bien loco. Igual que en Estados Unidos, ¿cachai? Sobre todo que en Estados Unidos ahí, que tuvo un impacto después a largo plazo como más positivo, el hecho que ahí no tenía ningún curso. Cada mm, asignatura era con gente diferente. Entonces yo me acuerdo el primer día llegué, me perdí en el campus, entre comillas. No era un campus gigante, ni mucho menos, pero me perdí. Me acuerdo, llego a la primera clase, que era una clase de arte, como que, hi, my name is Juan, I'm new here. Y los buenos se dan vuelta así, se dan vuelta y ya uno más, ¿cachai? Se están acostumbrados a ser gente extranjera, po. Y yo como mm, que había un sentido de pertenencia como curso. Y ahí lo que ayudó es que mis papás tenían unos vecinos que su hijo jugaba fútbol. Y ahí me metí en un equipo de fútbol como de la comuna, por así decirlo, y ahí se me dio mucho más fácil porque solo en donde nosotros vivíamos, que se llamaba Weston en Miami, habían solo dos colegios, en el lugar propiamente tal que era como una ciudad satélite. Entonces comprenderáis que, no sé, comprenderás que el 70% de los gallos con los que yo jugaba fútbol estaban en mi colegio y después me lo iba topando en las clases, pues entonces fue bacán mm. después, pero al principio bien difícil. O sea, tuve una infancia súper feliz. Yo agradezco mucho las oportunidades que tuve. O sea, a mis abuelos con la casa del Quisco y mis papás sobre todo por la actitud frente a mí de no tratarme, como digo, como el cabro con pobrecito, con cuidado, con pinza, ¿cachai? Como todo lo contrario, si te portáis mal, chuta, te vamos a castigar igual que el resto nomás, po. Igual que en el colegio, si te va mal, te sacáis mala nota nomás. Oye, está bueno al final la madurez, voy a decir entre comillas, de tus padres, porque la inercia realmente hace a tratarte de una manera distinta. Onda como que si Tal. no le meto cabeza y no hago nada, como que uno tendería a hacer eso, ¿cierto? Pero en verdad Prueba y te hacen error, un pero flaco sí, favor, claro, po, weón. Correcto, te totalmente. hacían un flaco favor. Oye, y dentro de todo el hecho que te fueras cambiando constantemente, también entre comillas te ayudaba porque en la vida todo cambia todo el rato. Pues claro. ¿Recuerdas algún momento en particular en que sentiste que eras distinto o nunca sentiste que eras distinto?
Oh, sí, cacha, es muy loco una cuestión que te voy a decir. El otro día en Instagram había puesto, tengo como un grupo de amigos chiquitito, cacha, no sé, pues 10, 15 personas que los tengo como mejores amigos en Instagram. Y ahí, porque no sabía si subirla públicamente o no, subí una foto con un amigo que me había hecho una foto con Gemini, como ChatGPT, y me Ujú. había puesto brazo. De puro huevo, de puro Ya, huevo. ya, Estábamos en Navidad, buena, entonces buena. le dije, oye, colócame como fumando un puro, ¿cachai? Y la cuestión salía súper bien, obviamente no perfecto, pero súper bien. Y le subí a mejor amigo y una amiga, que igual es la polola de un amigo, pero también es mi amiga hace 1000 años, y me dice, Ujú. oh, la cagó. Primero como que me hizo un mindfuck, así me explotó la cabeza porque me dijo, yo cada vez que te veo se me olvida que tenía una discapacidad, te veo entre comillas como con brazos, porque eres súper Mm, autovalente. Ya, dentro mm, de eso, que es verdad, ¿cachai? Lo primero que te puedo decir es que yo mm, no me doy cuenta que tengo generalmente una discapacidad. A lo menos que de mm, repente cuando salgo de la casa, los primeros 10 segundos como que me siento diferente porque me siento un poco observado, pero después de 10 segundos ya se me pasa y hago mi vida normalmente, ¿cachai? mm, Pero la primera mm, vez que yo 100% sé que tomé conciencia, así como tal, mm, que tengo una discapacidad, y fue un momento súper frustrante, que es una pelotudez, pero es verdad, que yo tengo muy buenos recuerdos incluso desde chico, desde los 2 años. En el jardín infantil donde yo iba, había un foso de arena y todos estábamos jugando, po. Típico, haciendo castillo de arena, cualquier cuestión. Y me acuerdo que un cabro, o sea, la miss, pero la profe pasa los utensilios, así como los baldes, las palas, ¿cachai? Y yo quería un rastrillo rojo. No sé por qué, o sea, me acuerdo mucho como que fue como un poco medio trauma, entre comillas. Entonces yo voy a agravado. sacar el rastrillo, le voy a sacar el rastrillo, este cabro me lo saca y no tuve como volver a agarrarlo, Mm, ¿cachai? Con mi mano. mm, Y tampoco le iba a pegar una patada, sentí como una frustración. Y ahí yo creo que mm, fue como un cachetazo porque fue como, en verdad tenías una limitancia física y fue como un pencazo de realidad eso, ¿cachai? Yo creo que ese fue mm, el primer momento que yo me acuerdo, obviamente. No, quizás mm, no fue el primero, pero a los 2, 3 años me pasó eso y es como, puta, soy diferente, tengo una limitancia, tengo que aprender a vivir con eso. Que ese fue mm, lo más difícil, ¿cachai? Como entender realmente que yo nunca iba a tener brazos, ¿cachai? O sea, siempre lo supe, mm. pero interiorizarlo me refiero. Pero ese fue el primer impacto. Y el Bueno, segundo ahora te con diría que fue ChatGPT más sí. adelante. Sí, pues, el segundo más adelante, mucho más adelante, fue cuando uno ya no jugaba a la pinta, ya las bolitas, ya las láminas, ¿cachai? Fue cuando uno ya empezaba a salir con mina, a pololear, y yo en eso, que obviamente también tiene que ver con los miedos que uno tiene, teniendo no Mm, discapacidad del rechazo, me sentía súper frustrado cuando mis amigos empezaron como a tener citas y yo como que yo me limitaba solo, me doy cuenta. Pero también mm, con una personalidad mucho más introvertida, ¿cachai? Si hoy en día yo tuviera esa edad con esta personalidad que tengo, claramente no me costaría tanto si es algo que yo quisiera, no sé, salir con una mina, por ejemplo. Fue como un caso como, hay una limitancia, tengo que superarlo y me va a costar el doble o el triple vencer ese miedo. Pero no es imposible, po, de hecho. obvio. No, Tengo un amigo que tiene una discapacidad y una vez me dijo, está la discapacidad física y está la discapacidad mental. claro, Y yo tengo una mente, me dice, yo he llevado mi mente al gimnasio mucho más que el promedio de las personas y igual tenía sentido, como, bueno, claro, eh, ujú, como la discapacidad física le hizo que su mente fuera más trabajada y lo encontré muy, totalmente. muy notable. Oye, Tipo, seguramente. y ¿hay valor en ser distinto? Hay valor en ser distinto? Sí, Esa es la pregunta, ¿no? sí. Sí, 100%. Creo que cuando uno es chico trata de ser como el resto, en general, Mm, ¿cachai? Puta, el típico weón onda, por dar un ejemplo, ya la minga mal. Tiene un mm, peinado de tal forma y todos los catuillos, ahora weón, en la calle todos los cabros tienen más o menos de 15 años tienen ese peinado, ¿cachai? Uno trata de ser como sus ídolos, sus figuras, pero después con el tiempo, cuando empecé a tener 25, 30, 35 años, quizás 30 para arriba, tú tratas de diferenciarte, ¿cachai? Tú no querías ir a un cumpleaños donde todos estén con el mismo polerón que tú compraste. Tú querías el polerón que nadie tiene, ¿cachai? La zapatilla en general que nadie tiene. Entonces, no es que eso tengo, no estoy hablando del tema como de compra compulsiva, ni en relación a como tienes que comprar cosas para tú verte diferente, sino que te das cuenta que al final es un ejemplo, nomás súper como genérico, que la gente busca con el tiempo primero desarrollar su identidad propia mm, y busca como descubrir, porque al final es descubrir quién eres tú. Y también como uno va cambiando, tú eres de una forma a los 15, a los 20, a los 25, te como vas cambiando. Yo creo que el valor real
de ser distinto en la práctica propiamente tal, es que gente diferente piensa diferente y trae más perspectivas como a la Mm, mesa. ¿Cachai? mm, Si todos fuéramos iguales, no solo físicamente, si obvio. todos pensáramos Mm, iguales, llegaríamos a la misma idea, entonces nos estancaríamos. mm, Entonces hay un valor social de pensar diferente, al ser diferente a ser mujer, hombre, LGBT, ser un japonés, un alemán, un chileno, diferentes como backgrounds, etcétera. Entonces yo creo que es el valor real para la sociedad. Pero siento que, que al final yo creo que algo como súper como del ser humano como muy como de interior, de que de algo positivo, que no sé cómo expresar la parte positiva de ser diferente, pero algo que yo creo que todo ser humano busca. El hecho de no ser igual al resto, y por eso se habla mucho de desarrollar tu identidad propia, no ser como el resto, porque yo creo que naturalmente, yo creo que lo único que te puedo decir que sí da es una máxima satisfacción cuando tú eres diferente, ¿cachai? Yo creo que eso es. mm. Y cuando tú eres igual al resto, no te da la misma satisfacción. Yo creo que también es como el argumento de por qué ser diferente de alguna forma te produce más felicidad. Está bueno. Está bueno. Desde mi punto de vista del emprendimiento, todo producto o servicio que quiera emprender necesita ser distinto. Estás Claro, obligado a claro, diferenciarte, ¿sí? ¿No? es verdad. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, agrega mucho valor ser distinto. Así como te pregunté que en qué momento te diste cuenta que eras distinto, ¿te acuerdas de algún momento en donde te encontraste y dijiste como que abrazaste tu ser único Sí. y dijiste, bueno, aquí yo estoy enamorado de mí y aquí con todo, porque yo te veo y como te conozco, Ah, eh, yo veo que tú abrazas, te encontraste, porque la sí, gente hoy día le pasa que no se encuentra, po, weón, ¿cierto? No sabe su uniquidad, ¿cierto? claro, ¿Te acuerdas de algún totalmente. momento donde te encontraste? Yo creo que diferentes momentos, y los tengo como muy marcados. Por ejemplo, un momento fue cuando, bueno, a mi papá siempre le gustó mucho, ahora no, porque ya más viejo, bueno, no es por eso, pero ya no, Claro. le encantaban mucho, por ejemplo, los videojuegos. Nosotros teníamos un Atari, teníamos el Nintendo, etcétera, y mi papá viajaba mucho a Estados Unidos, particularmente a Atlanta cuando éramos más chicos, por la empresa. Ya no, o sea, ya está jubilado, pero fue un momento en nuestra vida que él viajaba mucho. Entonces me acuerdo que él traía la maleta de viaje con ropa, po. La que él iba, se la traía. Pero después había una maleta que tenía puros regalos. Y ahí Mm, estaba, no sé, el Nintendo, el Mega Man, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Y entonces yo empecé a jugar mucho videojuegos en relación a mis amigos desde más chicos, porque no todos tenían Nintendo, ¿cachai? No por el tema tanto económico, en mi caso, sino porque los papás, el papá no tenía ningún interés y aparte pensaba que era algo que iba a llevar a sus hijos al sedentarismo, mejor le regalo una pelota de fútbol. En cambio, mi papá, mm, él jugaba videojuegos, entonces también yo jugaba con él. Dentro de eso, yo empecé a abrazar de que era distinto cuando invitaba a los amigos a la casa y me los paseaba jugando juegos de video, jugando con los pies. mm, Fue bacán esa mm, sensación, ¿cachai? Pero no el hecho de sentirme como, ah, puta, soy seco, weón, y me los cago, ¿cachai? Sino es mm, como, mira, ¿cachai? Sí, hay cosas que no puedo hacer muy bien, como jugar básquetbol, voleibol, pero en videojuego soy bueno, mm, ¿cachai? Y ahí yo me mm, sentía y me di cuenta desde bien chico que al final todos tenemos una habilidad. Hay gente que simplemente no es lo suficientemente curioso y no la encuentra todavía. Entonces hay que mm, seguir buscando. Y yo de chico, mm, claro, me di cuenta que tenía esta habilidad con los pies, se vio potenciado con el tema de los videojuegos y a raíz de eso empecé a hacer diferentes cosas con los pies, hasta que en algún momento ya desde los 7 años en adelante empecé a dominar a la pelota, de los 16 empecé a hacer trucos con la pelota, y te lo comento porque lo que cambió ahí es que cuando yo iba a una plaza sin la pelota, obviamente te miran más por lo que no tienes, en mi caso. Ah, tiene una mm, discapacidad. Independiente de que te miren con ojos de pobrecito, o, mira, llama la atención, porque también llama la atención. Yo también miro a gente con discapacidad, ¿cachai? En la calle. Otra mm, cosa es quedarte pegado, ¿cachai? Uy, ¿qué le pasó? Así como muy creepy. mm, Pero cuando yo empecé a ir a dominar a la pelota al parque, los cabros que cuando chicos me preguntaban, oye, ¿qué le pasó, tío? Así, hoy en día yo salgo, bueno, muchos años, hace 20 años salgo con la pelota y se fijan en lo, entre comillas, bueno que tengo y no en la carencia. Entonces ni siquiera se dan mm, cuenta, te lo juro, a veces como, o sea, se dan cuenta, pero no lo perciben como tan importante como yo lo percibo, el hecho de una carencia con los brazos. Entonces, como se acercan a mí y en vez de decirme, oye, ¿qué te pasó? Cabros de 6 años. Dice, oh, qué bacán, te viendo la pelota, enséñame. Y el otro pasa al mm, segundo plano. Entonces empecé a abrazar mm, como el hecho de ser diferente cuando empecé a hacer cosas con mis pies, particularmente con mis pies, y el entorno se daba cuenta que había un valor en eso y me reconfortaba. Pero mm. también otro momento clave fue cuando ya fue como la cúspide de esto, donde dije que me di cuenta que me estaba escondiendo mucho socialmente.
Eso es otro, mm, un tema aparte, pero dentro de la misma línea. Yo, por ejemplo, estudié en el Duoc Publicidad y me acuerdo, verano, hacía, ya era diciembre, fines de diciembre, yo iba con polerón manga larga al Duoc a estudiar, ¿cachai? Y mm, todos estaban en polera, po, weón. Porque yo tenía mm, miedo que chicos o chicas que no eran de publicidad, que eran de otras carreras, me sí, miraran. Entonces yo me escondía en mm, eso. Hasta que en un mm, momento dado, no sé qué pasó en mi cerebro, que tomé acción, porque ya lo sabía, pero tomé acción y le corté todas las mangas a todos los polerones. Y empecé a salir más mm, con polera, incluso a veces hay frío, voy a un carrete o lo que sea, y hay frío donde yo no, por ejemplo, imagínate tú me invitas a un carrete donde yo no conozco gente. Yo voy a ir con polera, aunque hayan 10 grados, voy a ir con polera. Porque si voy con mm, polerón, me estoy escondiendo. ¿Cachai? Y eso una claro. vez lo hablé con una amiga que tenía un amigo con discapacidad física y decía exactamente lo mismo, el hecho de no esconderse. Porque Mm, cuando tú te escondes, no, tu autoestima se ve totalmente disminuida. Entonces tienes que mostrarte como eres. Es como un poco terapia de shock, pero ya con la frecuencia ayuda mucho. Entonces ese fue otro momento donde tuve que, en fondo, abrazar y aceptar que era diferente, pero eso no significaba que era algo malo, que algo que yo tenía que vencer en mi cabeza. está bueno, está muy buena esa. Es que es clave, yo veo muchas personas que no quieren abrazar lo único que son, ¿cierto? Y es como una pandemia de este siglo, ¿cachai? Como que no, Seguro. querís como ser uno más nomás, cuando la realidad es que ojalá fuéramos todos distintos y pudiera ir allá. Oye, te voy a cambiar un poco de tema Dale. y me gustaría que me contaras cómo ha ido evolucionando tu carrera. Tú estudiaste publicidad, entiendo que trabajaste en una empresa de marketing y hoy en Sí, día, una agencia. eh, Ujú. perdón, en una agencia de marketing, y hoy en día entiendo que estáis la mayor parte de tu tiempo como charlista. Cuéntame cómo ha ido evolucionando tu carrera y cómo encontraste tal vez esta profesión, que es una profesión particular. Pocas personas son charlistas. Muy ¿Cómo raro. fue evolucionando y cómo encontraste esto y lo hiciste tuyo? Mira, primero, desde chico, tiene que ver también en relación a mi mamá. Mi mamá siempre cuando éramos más chicos le gustaba mucho el arte, me regalaba lápices para que dibujara, ella pintaba al óleo, hay unos cuadros en la casa de ella, de hecho, en la casa de ellos, de ella con mi papá. Entonces siempre inculcó el arte, no por dos razones. Uno, la creatividad, la importancia de innovar, crear y eso, pero también en mi caso para desarrollar mis habilidades con los pies, po. Yo desde chico Mm, dibujaba con los pies, aunque después con el tiempo lo seguía haciendo con mi mano. Por un tema de, no sé, de quizás superarme, creo yo. La cosa es mm, que dentro de eso decidí estudiar una carrera que tuviera que ver con dibujo. Pensé en estudiar arquitectura, diseño gráfico. Bueno, finalmente estudié publicidad y me metí en el área gráfica de eso. Me encantaba mucho. Llegué a trabajar, bueno, en una agencia que se llama Prolam, que en un momento fue la agencia más creativa de Chile. No necesariamente la mejor, por eso es súper subjetivo, pero en temas de cómo mm, ganarse premios, en Cannes era muy buena. Hoy en día es de las más grandes. Hoy en día diría quizás en Chile debe haber como 7 agencias grandes y es una de ellas. No sé si es la top, pero ahí está. Entonces fue bacán cuando perfecto. yo me acuerdo entré a esta agencia, porque era una agencia que nosotros como Duoc, como publicistas, estudiantes de publicidad, fuimos un día de Viña, en bus, digamos, a Ciudad Empresarial, a conocer las grandes agencias. Primero ya llamaba la atención la estructura. Son lugares que son arrendados, ¿cachai? No son de ellos, pero en el fondo está arrendado y está todo hecho como ellos mismos, digamos, la arquitectura interna. Y tú eres un Mm, cabro, como dice un amigo, un poto pelado, po. Eres un poto mm, pelado, tenía un cabro vos, de 18 años, me acuerdo, o 19 años, vais, y es un lugar que es como casi que llegar a Hollywood, ¿cachai? Fuimos a mm, como 2 o 3 agencias. En una de esas terminé haciendo la práctica y en la otra terminé trabajando y me encantaba mucho la creatividad, todo lo que es publicidad, el tirar ideas, el romper con paradigmas, aunque de repente luchar contra el cliente, de venderle la idea. eh, una crítica que sí puedo decir, ¿cachai? Que es un área que es un campo donde se paga muy mal o donde solo algunos llegan como mm, a a ser reconocidos, ¿cachai? Eso es una lata, pero sí. bueno. El momento que yo estuve ahí me encantaba, bueno, también porque vivía con mis viejos, entonces tampoco pagaba arriendo y Mm, las lucas que me daban, ¿cachai? Era como casi que ahorrar el 90%, ¿cachai? No salía tanto, o sea, cuando salía era como te compré una promo con algún amigo, no era mucho más, ¿cachai? Que eso, pues entonces ahorraba harto ahí. Fue bueno en ese sentido.
Y también, en fondo, por lo mismo, la parte económica no era tan importante como el desarrollo profesional ahí, ¿cachai? Y ahí estuve como 2 años y medio trabajando en esta agencia Prolam. Y pasó lo siguiente. Uno, que empecé a tener lesiones por el deporte en mis rodillas. Y al mismo tiempo Mm, tuve una tendinitis y bursitis, una inflamación del tendón de mi único brazo que tengo, o medio brazo. Entonces no me permitía trabajar sin tener ni siquiera era una fatiga, ya era un dolor. Yo tenía que en un momento ya mover el mouse así, como con mi pera en mi brazo, así, así de porfiado claro, claro. por un ir antes era kinesiólogo. Entonces se sumaron dos cosas. Una, que empecé a tener estas molestias físicas, porque si bien me gustaba la publicidad, tenía estos problemas que en el fondo impedían que yo fuera con una buena predisposición al trabajo, ¿cachai? Yo iba con, perdón la Mm, palabra, con cara de pico al trabajo porque me dolía, ¿cachai? mm, Entonces mm, tampoco era un aporte al equipo del trabajo, empecé a llegar tarde por ir a kinesiólogo, etcétera. Y ese periodo, no exactamente el periodo, pero más o menos el mismo periodo, se mezcló con que estuvieron de moda estas charlas TED, que eran charlas de 20 minutos, mm, y una veía por YouTube. Entonces me acuerdo en un momento dado, en un carrete o un asado, un amigo me dice, oye Juanro, ¿por qué no haces charlas motivacionales? Ya que está mm. tan de moda esto, ¿podrías hacer alguna, cachai? Contar tu historia o dedicarte a esto. ¿De Quizá qué año como estamos hablando? estamos hablando del año 2013, aprox. Ya. Sí, 2013. Y me dice, ¿por qué no si esto? Y yo le digo, oye, ¿pero qué crees te voy a contar? ¿Cachai? Como, ya, está Mm, bien. Tengo videos vistiéndome cuando chico, tengo videos dibujando cuando chico, yendo al baño, lavando los dientes. Si yo cuento eso llama la atención, pero yo siendo como súper honesto conmigo mismo, ¿cuál es el diferenciador de eso, po? Con algún ex paciente de mm, Teletón que puede contar exactamente lo mismo, o dentro de todo más o menos lo mismo. Entonces, claro, yo voy a llegar a contar esta historia, después van a pasar 2 meses, va a contar alguien la historia incluso mejor y que po. Como que tampoco tiene, no había un valor diferenciado en sí. La mm. cosa es que pasaron 1 año y medio aprox de eso, creo, o por ¿Quedó, lo menos quedó dando quedó dando quedó dando vuelta en tu vuelta. cabeza? Ya. Sí, pero lo que más me topaba de no tirarme a la piscina a hacer una charla, a experimentar, es el hecho de, diría un poco hacer el ridículo al final te vaya a parar en un escenario, vaya a contar tu vida, no va a salir perfecto la primera charla, y yo no creo mucho en los signos, pero dicen que los Virgos son súper perfeccionistas, dije, Sí. esta cuestión no va a funcionar. Entonces, dije, ya, traté de armar más o menos lo mejor posible, y en un momento dado me lancé nomás. No sé qué me impulsó, pero es como, ya, dale, hagámoslo, ¿cachai? Y resultó bastante bien, más que la charla en sí, que haya sido buena y porque no fue perfecta. Yo me acuerdo cuál fue la primera charla, en un colegio, sentí que vi como más que lo que yo sentí, para mí, es lo que yo pude aportar. Y cuando Mm, terminó la charla, que los cabros le hayan aplaudido solamente, como, ya, estuvo buena, tío, ¿cachai? Onda bacán la charla, aunque pudo haber sido mejor, yo me quedé con eso, ¿cachai? Que había un valor mm, que yo podía aportar para, sobre todo en los colegios, como de subir el autoestima mm, a los cabros, ¿cachai? Que se sienten como cabizbajos, que están buscando su identidad, que tienen súper harta incertidumbre del futuro, de que si no estudian tal carrera les va a ir como las huevas, ¿cachai? Entonces, un poco por mm, ahí. Y al ver ese valor dije, ya voy a empezar a hacer más charlas, y bueno, como en resumen de esta parte es que seguí trabajando en publicidad, seguí haciendo algunas charlas, y en un momento dado a la agencia de publicidad le fue súper mal, incluso a muchas agencias de publicidad le fue mal. Esta agencia tenía alrededor de 150 personas aproximadamente, creo, o quizás 200. Despidieron a la mitad de la gente. Una de esas personas fui yo. Lo loco, que ahora contando, a veces me acuerdo de esto que es muy anecdótico. Yo iba a renunciar a la agencia porque ya estaba teniendo estos dolores, como te comentaba, físicos. Y mm, cuando voy a renunciar, cuando me decido, realmente voy a hablar con el Claudio, que era mm. el jefe de mi jefe. Antes de esto, Claudio me dice, ¿cuándo tenemos que conversar? Y bueno, vamos a una sala y me dice, estás despedido. Y yo me río y digo, yo hoy día iba a renunciar, así que acá por la plata, porque por lo Mm, menos me hay algunas lucas que está ahí. Entonces ahí como que, él no se rió, pero como que sonrió, como que, puta. Y me dice, yo no te iba a echar a ti, porque trabajáis bien. Yo no era el mejor. Eso ni cagando, no era el mejor, pero era bueno. Me dice, no te iba a echar a ti, pero entendiendo que estáis llegando tarde, ¿cachai? Y ya lo hablamos, no estáis haciendo un aporte, lamentablemente, por fuerza mayor, obviamente, al equipo de trabajo, mm, por tus lesiones, te va a tener que despedir. Y en eso decidí estudiar un magíster en marketing los fines de semana. ¿Por qué razón? Porque si bien quería volver a trabajar, a reincorporarme a la publicidad, lo único que a mí
en lo particular, en ese momento, me gustaba la publicidad, era el tema del dibujo. Y el problema de eso es que tenía que estar constantemente retocando fotografía y yo ya tenía esta lesión en el brazo. Entonces traté en mi cabeza de decir, todos los trabajos en general, digamos, usáis un computador, estáis sentados. Estoy Mm, cagado con eso. Pero por lo menos puedo tener un trabajo donde yo tenga que mandar mails y usar Excel y no estar dale que dale con el mouse, ¿cachai? O sea, bajar un poco mm, la carga física. Y ahí estudié el magíster, traté después de buscar pega como, como, no sé, product manager, cosas así, que no funcionó. Pero lo bueno, volviendo un poquito más atrás, pero sin enredar la historia, es que en ese periodo que yo estudié marketing, después de ser, de que me echaran de publicidad, seguía haciendo algunas charlas motivacionales. Pero cuando terminé de estudiar marketing y no encontré pega en un año, y ahí tenía la dualidad de como de volver a emplearme o de seguir en el mundo de las charlas, ahí lo agradezco. Volviendo a mis papás, me dicen, Juanro, ¿cachai? Me dicen Beto, pero ya Juanro, te vamos a dar chip libre, tú no estás gastando aquí en arriendo nada, estás viviendo con nosotros, queremos que tú hagas lo que tú quieras hacer, ¿cachai? ¿Qué querís? ¿Cachai? ¿Querís mm, seguir buscando pega en esto de marketing? Porque ya te está costando. Diría sobre todo porque yo venía con un perfil mucho más creativo. Estaba compitiendo con un ingeniero comercial o ingeniero civil, ¿cachai? Que quizás tenían 5 o 6 años de experiencia en retail. O te lanzáis a las charlas, ¿cachai? Onda, te damos chip libre un mm, año, ve cómo te va, y si no, volví a emplearte, pues, ¿cachai? Ya mm, sea en marketing, publicidad o lo que sea. Ya, listo, dicho y hecho, ahí agarré las herramientas que ya tenía como publicista, armé mi página web, armé una cuenta en LinkedIn, armé los mailings, armé una firma. En ese momento se usaban mucho tarjetas de presentación que hoy en día no se usan. Eh, y armé, ¿cachai? Todo eso como la parte como el kit en marketing mix, todo lo que sea. Y me lancé a la piscina, pues. Y resultó, obviamente, bien. Al principio me costó generar tracción, darme a conocer, sobre todo cuando uno vende un servicio, ¿cachai? No significa que sí, vender un producto no sea difícil, es muy difícil. Pero la diferencia es que, mm, mira, tú vendes Coca-Cola, ok, dame una Coca-Cola, yo la pruebo y si me gusta te compro más. Un servicio mm, es más difícil. ¿Cómo te voy a creer, sobre todo cuando no tenía experiencia en el mundo corporativo? Entonces tuve como un correcto. chiripazo de un cueazo y llegué a Falabella a hacer una de las primeras charlas en empresa. Y ahí se empezó a abrir un poco más el tema de la credibilidad. ¿Cachai? Mm, ¿Tú cómo creas un conferencista? ¿Dónde ha hecho charlas y cuántas charlas ha hecho? Yo en ese momento tenía mm, 10 charlas en colegios públicos casi como... ¿Y cómo te va a contratar Falabella? Entonces hay un poco cueazo y entré. No tanto por la plata, porque para mí no era tan importante eso, sino el hecho de tener como sellos de credibilidad, como estas medallitas. Entonces, pues mi página mm, tenía como, me acuerdo, porque igual uno es publicista y entre que engaña y no engaña, entonces decía con más de 30 charlas en un momento. Había hecho 31 charlas, más de 30 mm, charlas. Y colocaba los iconos de la empresa. Pero en mm, verdad, empresas solo había hecho en Falabella, en Banco de Chile y en Maciza. O sea, 3 empresas de las 30. Y el resto mm, 27 eran colegios nomás, ¿cachai? Y la página mm, como full corporativa. Entonces igual es loco eso. Pero era una forma de vender el servicio y bueno, finalmente llegué a eso por dos razones y seguí dedicándome a eso por dos razones. Una, y la más importante, es porque vi con el tiempo el valor de que yo podía agregar a las demás personas, ¿cachai? En que la gente mm, fuera menos quejona, tirada para adelante. No tanto que se quejen, sino que se queden pegados en la queja. Yo también me quejo por diferentes cosas, pero no me quedo pegado en mm, pegado en la queja. Si no estaría pateando la perra todo el día, ¿cachai? Y obviamente eso contagiaría no solo a ti, sino a todo un entorno. Pero segundo es que lo decidí como seguir en esto de las charlas, porque era un trabajo que no implicaba tanto esfuerzo físico, que era justo un trabajo mm, ideal, ¿cachai? De no volver a tener estas lesiones en las rodillas por estar sentado, por el sedentarismo o por la carga física de mi brazo. Entonces es un trabajo que cumple las dos funciones, bajar la carga física y tener un impacto social que al final yo buscaba en parte, porque si bien me gustaba la publicidad, sentía que no ten, casi que estaba haciendo más pobre al país, desde una perspectiva de que hay gente que en general cuando no tiene las lucas y se compra el último iPhone, ¿cachai? Yo le estaba vendiendo ese último iPhone a alguien de clase media baja, incluso. Yo me sentía un poco culpable en parte de... Aunque obviamente todo correcto. se mueve con compra, pero igual. Sí, es que desde el punto de vista como del mercado, yo creo que Claro. yo trabajé en corporación grande y las Ajá. corporaciones grandes necesitan consumir conocimiento para sus trabajadores y entre ellos las charlas son muy, muy requeridas y creo que mueven la aguja, realmente Mm. pueden mover la aguja. eh, y, y a la vez hay poco oferente, o sea, hay poca oferta. Claro,
también. Entonces, si Mucha lo gente que pensáis se de un punto de dedique. vista de mercado, puta, es muy bueno porque onda, falta Claro, gente y más encima mueve la aguja. Entonces, como que en eso te cambiaste, entre comillas, de un rubro a otro, sí, po, pero caíste, entre comillas, parado, en el sentido de total, que de que te sirve lo que tú tienes y haces y a la vez lo que la empresa requiere y necesita, ¿cierto? total. Dicho eso, si hubiera una persona escuchándonos que quisiera dar charlas, eh, dos preguntas. Primero, ¿cómo partir? Que tú ya diste un ejemplo, pero como qué cosa hay que tener para partir. Y la otra gran pregunta que yo creo que todo el mundo tiene es cómo uno puede monetizar, que tal vez es Sí, muy obvio, aquí cobrar no ha, sí, sí, pero sí. qué tips le podríais dar a alguien para monetizar la charla, ¿cierto? Obvio. Los tips. Primero es que ve, busca algo que primero te haga sentido a ti contar, que te sientas a gusto contar y que tenga relevancia. Tiene que ver con tu vida, no necesariamente con tu vida en sí, sino como un proyecto, emprendimiento, quieres hablar de emprendimiento, quieres hablar, yo por ejemplo, a mí me encanta, lo que más me gusta hablar de diversidad e inclusión, porque para mí esa temática tiene que ver mucho con mis vivencias. Yo también hago charlas de seguridad laboral, hago charlas de vocacionales en colegio, hago charlas de adaptación al cambio, de venta, pero la que tiene más que ver es diversidad e inclusión, que es la que como Mm, caballito de batalla. Entonces, que la mm, gente busque algo que se sienta cómodo haciendo, ¿cachai? Tal como un músico, puta, el gallo puede tocar jazz la raja, pero quizás no es lo suyo. El gallo quiere tocar, no sé, pues metal, ¿cachai? Por dar un ejemplo, mm, o música electrónica que está en lo suyo. Entonces, primero reconocer qué es lo que para mí tiene relevancia y por qué es tan importante ese primer paso, porque como cualquier emprendedor, no siempre te va bien y sobre todo cuesta partir. Entonces, mm, cuando tú mandas email, oye, hago charla y no te empiezan a responder, si tú estuvieras vendiendo, por decir cualquier cosa, tú decir, dejo de vender estos zapatos y me pongo a vender microondas. ¿Cachai? Es como mm, fácil cambiar de uno a otro. En cambio, cuando está algo tan poderoso como una historia, ¿cachai? Decir, onda, esta historia, por ejemplo, en mi caso me pasa. Hay momentos, por ejemplo, en pandemia, súper malos. Decía, esta historia, estas historias mías, porque más de una, estas historias y anécdotas mías tienen tanto valor para la gente que me escucha que sigue valiendo la pena seguir luchando incluso contra la marea cuando el mercado va para abajo, ¿cachai? Entonces, mm, entonces por eso es importante que la historia tenga sentido, ¿cachai? Que sea potente, porque en los momentos malos vas a encontrar como el propósito en la historia de por sí y que te va a mantener como, esta historia vale la pena contarla, ¿cachai? Tengo que seguir, seguir, seguir. Y eso yo llevo ya 12 años en esto. Entonces eso yo creo que es algo que marca mucho. O sea, buscar una historia que tenga una temática e historias que te gusten y tengan que ver con tu vida personal y que tú te sientas cómodo también hablando, ¿cachai? Yo también puedo hablar de mm, trabajo en equipo, me puedo meter a ChatGPT o en buscar y comprarme unos libros por Amazon, leer algunos papers y ver videos en YouTube y hablar de eso. mm, Pero cuando tú sientes lo que estás hablando, es más bacán y se logra proyectar eso. O sea, la gente que te escucha es como, bueno, Sosa realmente es bueno hablando de, por ejemplo, liderazgo, emprendimiento, ¿cachai? Este bueno es bueno hablando de inclusión y se siente, ¿cachai? Es lo mm, mismo, yo lo veo muy, muy como los chistes de un comediante. Si yo agarro todos los chistes del Bombo Fica y yo los cuento, no son mis mm, chistes. Y la mm, gente no los mm, percibe como mis chistes. ¿Cachai? Entonces tiene que ser algo como propio. Eso es lo mm, primero, como buscar eso. Segundo, entender que no tienes por qué ser un, tener un premio Nobel o ser un campeón olímpico de algo o haber ganado algo para que tu historia sea relevante. Yo en el tiempo, y puedo estar equivocado porque es una percepción de cada uno, creo que el contenido es un 30%. O sea, el mm, 70% o el 60-70% es como tú cuentas la historia. Entonces te voy a mm, agarrar de una historia tan simple como, me, bueno, no sé, tuviste un momento de crisis con tu económico, con tu pareja, y hablar solo de ese año donde tuviste que, bueno, aperrar, bueno, salir a vender, bueno, sopaipilla, bueno, a la calle, lo que sea, vender la mitad de tu closet de cosas que te habían regalado, vender el anillo de matrimonio, ¿cachai? Para que lo forjaran, no sé, lo que sea. Esa historia puede tener mucho valor, ¿cachai? En alguien que te escucha. Sobre todo porque yo me doy cuenta de que las historias que realmente conectan con la gente y generan simetría son las del día a día, ¿cachai? Todos hemos tenido como el mío a oye, me gustas, a decir eso, como por decir mm. algo. O a Ay, una gracias. primera entrevista de trabajo, ¿cachai? Todos hemos Mm, tenido miedo a ser el niño nuevo en un colegio, por decir algo. Entonces, tú mm, conectás con esa historia, no tenés por qué decir, yo estuve en Harvard y tengo un doctorado, ¿cachai? Sí, puede llamar la atención, pero en realidad es lo que es la historia en sí. Pero sobre todo,
yo me di cuenta ya con el rodaje de hacer charla, es como tú la cuentas. Y lo más Lo mismo. importante no es lo que sucede, eso es lo que te hizo sentir. Eso es lo que conecta. Tú no vayas a hablar, bueno, yo gané el título, ¿cachai? Y la raja y viajé, weón, y weón, me sentí bacán. No, pues onda, llegué y sentí, bueno, onda, que toda esa frustración que había tenido en esos últimos 10 años de competencia, finalmente se vio liberada con esta efusividad, weón, gané, llegué a la casa, weón, le dije a mi mamá, weón, gané, no lo podían creer, ¿cachai? Las emociones son lo que conecta con las personas. Entonces, cualquier persona, yo digo, todos pueden contar una historia. Lo importante es Mm, meterle esa emoción de contar algo que tenga sentido para ti y siempre enfocarte en no solo describir el escenario, como había esto aquí, sino en esa situación, en lo que te pasó, no solo lo que te pasó, sino cómo tú te sentiste y cómo tú, a raíz de esa sensación, lograste como superarla. Porque al final, la idea de la charla es eso, porque suba, baja, que tenga momentos de tristeza, que conecte con las emociones. Armarse un guión cortito, mm, hacer charlas más cortas. Yo hago charlas de 1 hora, pueden hacer charlas de 20 minutos. Yo creo que, mm. aunque de repente alguien dice, al principio, ¿sabes lo que cuesta más? Que uno dice, ¿cómo chucha voy a hablar 20 minutos si no he hecho ningún guión? Me cuesta hablar a mí ya 5 minutos. Pero cuando empiezas a ejercitar la charla, te das cuenta que 20 minutos es súper poco, pasa el tiempo Sí. volando. Entonces, armarte una charla en como 15 a 20 minutos, acercarte a algún colegio o alguna municipalidad, o de repente cuando haces como expo, no sé, expo inclusión. Hola, quiero hablar de mi inclusión, no tengo experiencia, pero me gustaría contar mi experiencia porque me estoy adentrando al mundo de las conferencias, ¿cachai? El lugar es que al final es gratuito, ¿cachai? Como no te van a pagar, pero Mm, obviamente vaya a ganar experiencia. Si económicamente lo puedes hacer, yo haría eso. O sea, haría por lo menos 30 charlas gratis. ¿Cachai? mm, cien mm. por ciento. O sea, primero enfocarme en el volumen, no donde hago las charlas, en el volumen. Y cuando ya tenga volumen, ir a un lugar donde me dé nombre, pero no pensar en la plata. Por ejemplo, decir Falabella. No me paga tanto, pero es Falabella. ¿Cachai? Y ahí empezar a generar como eso. Porque al final, como te comento, desde mi punto de vista, la gente me contrata por el número de charlas y por dónde he dado charlas. Si eso lo puedes hacer y acelerar de los primeros 2 años de que tú, o primeros 3 años que tú eres conferencista, mejor todavía. Y Perfecto. también y buscar feedback, eso cuesta mucho. Yo soy súper anti-feedback porque me carga que me hagan mierda, weón. Yo también puedo decir que yo soy súper crítico conmigo mismo y sé las cosas que puedo mejorar, pero cuando alguien te lo dice es mucho más fácil. Entonces, buscar a alguien de confianza, que tú te sientas cómodo, que te dé su opinión, tu mejor amigo, ¿cachai? Puede ser. Lo invitáis a una charla y le decís, hazme mierda, weón. Porque yo quiero Mm, mejorar. O sea, si hoy día tú me decías estas cosas, va a ser mejor que me lo digáis ahora, que llevo 5 charlas, a que no me lo hayas dicho y lleves 100 charlas, porque al final es más fácil como prueba y error al principio, po. Como decís en el, obvio. el típico en ingeniería o lo que sea, como fallar rápido. Sí. Es de emprendimiento, porque como que hay Prototipo, dado de caleta de emprendimiento, tips sí. sí, hay Sí. dado muchos tips de emprendimiento, que al final es prueba y error y fallar temprano, ¿cierto? Eh, buenísimo. Oye, te voy a llevar para otro lado ahora, que Ya. yo soy un deportista nato, me encanta el deporte, me encanta la mentalidad que entrega el deporte, tiene una manera, el Ah, deporte te hace pensar de una manera, y estoy claro. frente a un campeón nacional. Entonces, cu- ¿qué tan importante ha sido en tu vida el deporte y cómo entraste en este mundo también de nicho? Porque veo que estás en un nicho como Muy charlista y particular también de estás en un freestyle fútbol. nicho del fútbol. El fútbol es un deporte masivo, pero el freestyle también es de nicho. Entonces, ¿cuál es la importancia del deporte y qué te ha regalado a ti? ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? ¿Qué te ha dado a ti el deporte? Ah, ya, ¿Por sí, qué es sí, sí, importante y qué te ha dado a ti? obvio. Primero vuelvo, antes que se me olvide, si es que lo escucha mi vieja esto, que, por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, mi mamá subía trotando el San Cristóbal hasta arriba. Eran las primeras personas que yo vi, porque en esa época estamos hablando del año 80, pues, bueno, el 89. Nadie Mm, hacía deporte. De hecho, te puedo no. decir que el primer momento que en Santiago se hizo realmente deporte fue la maratón de los 10 kilómetros de Nike, el primer Nike 10K. Y eso fue recién como el año 2000, imagínate. Más o Mm, menos, según mi recuerdo. es Eh, verdad antes de eso, es eso, verdad. antes de eso, nada, 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 nada. O sea, yo que soy de Santiago, nadie hacía deporte en Santiago así, de manera masiva. Hoy en día mucho más.
Entonces en esa época, entonces ella subía y mi papá hasta cierto momento como iba con el coche, caché con mi hermana, yo iba caminando, cosas así. Entonces ella siempre inculcó el deporte, ella hacía atletismo cuando chico. Cuando chica hacía 800 metros plano, entrenaba el Stade francés en Santiago. Entonces siempre a ella le gustó mucho el deporte. El papá de mi mamá fue boxeador amateur, pero pro, o sea, fue a competir algunas veces fuera de Chile, a Perú, a Bolivia también, combatir contra unos buenos que eran mineros. O sea, me contaba una historia así épica, como bueno, onda, era un cabro así. Y aparte mi abuela tenía Ya, como, no sé si amedrentado o no, pero en el fondo el abuelo de mi mamá era chino chino, pero los ok, rasgos del papá de mi mamá eran chinos igual. Pues, o ya, sea, mi segundo apellido, no Aguiló, o sea, Juan Aguiló Xiao. Xiao es chino. Entonces tenía los rasgos onda chino, chino. Entonces imagínate un chino así todo marcado, onda peso ya pluma, mosca, caché, como mucho más, no era lo corpulento, claro. pero amedrentado. Entonces me acuerdo cuando estaba esa historia, onda, yo iba, por ejemplo, a la casa de mi abuelo y mi abuelo salía de la ducha sacando músculo marcado, no te digo onda así Bruce Lee, pero muy marcado y haciendo sombra, así como de boxeo, así. Yo me cagaba la risa con esto. Ya, y dentro de esa historia desde chico, siempre yo lo encontré como entretenido el deporte. No, no el Mm, tema como físico de tener un estado, no por el tema de salud, ni tener un cuerpo como bonito, por así decirlo, sino como lo entretenido que puede ser el deporte. Y desde chico empecé a experimentar diferentes deportes. Pues, por ejemplo, yo hacía harto bodyboard cuando iba al Quisco. Nunca de manera profesional, nunca tuve traje, pero me tiraba en la ola, ¿cachai? Entre comillas, por los tubos, dentro de lo que se podía. También en Brasil hice eso, ¿eh? Cuando vivíamos en Río de Janeiro. Y también desde chico jugaba mucho, aunque parezca loco, era muy bueno jugando ping-pong. Tenía una raqueta que me la amarraban con velcro, porque yo no la podía sujetar, ¿cachai? La puedo agarrar, pero no claro, puedo pegar claro. el pelota que me sale volando. Y tenía un con velcro. Y invitaba a mis amigos, de repente, cuando era mi cumpleaños, por ejemplo, amigos del colegio de Brasil, a jugar ping-pong a la casa porque tenía un típico salón de evento, pues, ¿cachai? Y hay una Sí, mesa de sí, ping-pong ahí. Y jugábamos ping-pong y algunos le sacaban la chucha, otros me ganaban y así, pues, ¿cachai? Pero era bueno. Era bueno en ese dato, te digo. sí. Salvo cuando me tiraban las pelotas cortitas, pues, que me costaba, pero igual por lo menos era alto y trataba como de inclinarme y tratar de agarrar la pelota. Y entonces como que fue muy bacán el hecho de experimentar diferentes deportes, aunque esto no lo llamo un deporte, pero por ejemplo jugar taca-taca, ¿cachai? Como cosas así, siempre como hacer como cosas así. Eh, y Actividades. desde chico, y desde chico jugué fútbol, jugaba en Santiago en el Estadio Croata, jugué fútbol 11 en Santiago, de los 7 o de los 8 hasta los 12 años, y después también, no en Brasil, pero en Estados Unidos, ahí también jugaba fútbol. Ya con el tiempo, yo me considero muy bueno jugando fútbol en la playa, porque tengo muy buena Mm, motricidad fina con los pies. Y también por la estatura, no me da miedo, hoy en día me da mucho miedo caerme. Entonces, cuando mm, me llevo a jugar, por ejemplo, en cemento, soy, pero ni siquiera malo, soy pésimo. Uno, porque mm, no encuentro, porque me da miedo que me boten. Y segundo, obvio, porque no tengo el mismo tacto. Porque yo estoy, por ejemplo, ahora estoy a pata pelada porque hago muchas cosas con los pies. correcto. Pero otras cosas sí lo podía hacer, como fútbol playa. Entonces, jugaba ping-pong, después adaptaron una raqueta de tenis, que obviamente no, me costaba mucho porque era mucho más pesado, entonces me generaba un poco de tendinitis, pero igual trataba de pelotear tenis. Eh, bueno, como digo, bodyboard, también hice natación cuando chico en el Club Providencia, como un año o 2 años, aprendí a nadar también. Entonces me gustaba mucho como el deporte en general. A mí lo que más me gustaba del deporte es que, yo lo veo así, tal como cuando uno trabaja, el, siento que, bueno, también es, obviamente el objetivo es ganar dinero, pero en el fondo es como una consecuencia del trabajo, de que te guste, al final recibes tu plata. Siento yo que el deporte, al final, como la parte de salud, es una consecuencia. Mm, Porque para mí lo más importante es hacer un deporte. Por eso es importante ser curioso y explorar y llegar a un deporte que te guste. Suponte si tú me decís, oye, trota, no me gusta trotar, ¿cachai? mm, Entonces, es importante la gente que salga un poco y tenga esa apertura de explorar deportes, porque cuando alguien habla de deporte, ¿qué se imaginan? O running o andar en bici. Oye, que me da lata andar en bici y running, ya cagué, no voy a poder hacer nada. Entendiendo que en general, no quiero ser machista, pero en general los hombres son los que más juegan fútbol, ¿cachai? Entonces, sí, saquemos las ligas del fin de semana de lado, es como, bueno, y está el pádel, ¿cachai? En general, por decir algo. Pero si tú te salís de eso, si no te gusta nada de eso, chuta, es difícil. Entonces tenés que experimentar, ¿cachai? Onda, no sé, freestyle fútbol, breakdance, hacer escalada, diferentes cosas hasta que en un momento tú llegáis más o menos a lo tuyo. Importante eso, porque es difícil motivarse en hacer deporte si algo que a uno no le gusta, ¿cachai? Entonces es importante primero encontrar un deporte que a ti te guste, explorarlo.
Y creo que el gran beneficio para la gente que no practica deporte de manera recurrente cree que es solo la parte física, pero yo creo que cuando tú lo practicas de Mm, manera más semiprofesional, por así decirlo, o más frecuente quizás la palabra, te das cuenta que en verdad de los grandes beneficios, aparte de la salud, es como dice Gary Medel, como la chispeza, estar más mm, despierto, ¿sabes? Hacer mm, mejores conexiones neurológicas, mm, neuronales. Y mm, eso es fundamental, ¿cachai? Como estar más despierto, tener una mejor predisposición, tener más energía en el día a día, sobre todo cuando uno se deporta de día, ¿cachai? Yo al tiro, yo me levanto y aunque sea una weá, pero yo, por ejemplo, hago todos los días abdominales. Antes de desayunar, me levanto y hago abdominal al tiro. No por el hecho de estar más marcado ni nada, como que ya desde el día, desde la hora cero, me predisponga a tener una mejor actitud, ¿cachai? Que me llene esa mm, energía. Entonces es importante eso también, ¿cachai? Y como te digo, y tú también lo debes saber, la gente que no practique deporte dice, yo me acuerdo que tenía una amiga incluso en publicidad que me decía, puta, ¿para qué voy a hacer deporte si la gente que hace deporte se lesiona? Yo no quiero estar lesionada. Y decía, pero hay otros beneficios, ¿cachai? No solo la parte de verse más marcado, la parte de salud, ¿cachai? Hay una parte también mental que tú no lo estás viendo porque tú no practicas. Pero es importante llegar a algo que uno practica. Y a mí se me dio el freestyle fútbol porque de chico, de manera curiosa, esto no nació por nada que vi. Desde los 7 años, 8 años que domino la pelota, trataba de hacer récords, cuánto podía dominar. En un momento llegué a 100, a 500, llegué a 1000, a 2000 y llegué a 3000, me acuerdo. Un poco pasado los 3000 fue mi récord, pero era solo dominar a la pelota como hacer récord. Hasta que en un momento vi unos comerciales de Nike, de Ronaldinho, de Cristiano Ronaldo también, de Edgar Davids después también. Y empecé a hacer la vuelta al mundo y las piruetas, que al final es un deporte súper nicho. Llegué a él, entre comillas, diría un poco por casualidad, no algo que quizás busqué, se dio un poco. Me acuerdo que como ya propiamente tal, más allá de la manera autodidacta, fue los primeros torneos de Red Bull que se hicieron en Latinoamérica. Y un amigo mm, me dijo, un torneo de Red Bull, vayamos, y ahí empezó como todo el tema de eso. Y también quería agregar que mi mejor amigo también, él hace freestyle fútbol, aunque ahora ya no hace freestyle fútbol, pero hizo muchos años, 10 años conmigo, éramos amigos del colegio del San George desde prekinder, y cuando descubrimos el freestyle fútbol, él lo descubrió, yo lo descubrí, y empezamos a entrenar los dos, él fue 2 veces campeón nacional. Entonces también es bacán tener un partner. Eso también mm, agregaría, que la dificultad mm, de este deporte y otros es motivarse solo. Puta que es difícil, sobre mm, todo, por ejemplo, en el freestyle fútbol, donde yo partí solo, no me costaba. El problema es que después me acostumbré a hacerlo con mis amigos. Y cuando mm, después me fui a vivir a un lugar donde no había esta comunidad, me costó mucho volver a motivarme solo. Entonces, si tú tenías, no mm, necesariamente un grupo, pero partners, claramente es más fácil, porque alguien dice, oye, ya, sabéis que me da lata, pero tenemos que ir mañana, ya vamos, ¿cachai? Un partner, ya con uno basta, y encontrar algo que te gusta. Es un sí, deporte muy explorativo, que tiene mucha creatividad. está muy bueno. Oye, y te tocó, llegaste, al final también, entre comillas, te tocó una oleada, porque cuando me decía ahí, había unos comerciales de Nike Sí. y tocó esta No, oleada y justo fue subiste el como momento. supiste surfear esa oleada, ¿cierto? Bien. Em, ¿Cómo fue como participar en Red Bull y todo lo que Red Bull, hoy en día Red Bull tiene este equipo de Fórmula 1, son unos brutales. ¿Cómo fue la experiencia Acabó. como de Red Bull? No, Red Bull es, bueno, tiene cosas buenas y malas. La vida, más allá de la vida en sí, Mm, vos sabemos, pero igual lo hablo porque obviamente quizá hay gente que no está tan metida en esto, pero es una empresa que aporta mucho a los deportes de nicho. Y no me refiero a nicho como skate, que es menos masivo que el fútbol. Estoy hablando de que hacen cosas súper innovadoras, ¿cachai? Y dentro de eso, el primer torneo se había hecho en Europa antes de Red Bull, que se había llamado Masters of the Game, y Red Bull quiso hacer esto mismo, pero en Latinoamérica. Y así partió el freestyle fútbol, realmente partió por Red Bull, ¿cachai? Haciendo mm, un torneo que en un momento se llamaba Red Bull Reacción, y después pasó a llamarse Red Bull Street Style, porque querían tener un concepto ya más globalizado, ¿cachai? Red Bull Reacción no vaya a ser Red Bull Reacción en Estados Unidos, o quizás sí, pero en Europa, ¿cachai? Con un nombre latino. Entonces era importante tener un nombre en inglés. Pero para ir al grano, em, yo creo que lo que surgió primero, uno, bacán, que empresas, no solo Red Bull, empresas apoyan deportes emergentes. Eso lo encuentro la raja. que pasa poco. Eh, Sí, pasa, pero poco, claro, po, y con el tiempo, porque imagínate el skate cuando partió, ¿cachai? La gente que había apostado por eso no era nadie, ¿cachai? En Estados Unidos, después con el tiempo fue creciendo, igual que el breakdance, ¿cachai? Es un deporte que ha crecido harto, pero sigue manteniéndose por nicho. Ahora también
quiero igual un paréntesis solamente. Por ejemplo, hay deportes donde el ABC1 lo ve como un reporte, como, perdón la palabra, pero así como muy rasca, como de poco de pobre, entre comillas. No se quieren meter a eso, ¿cachai? Es como ponte tú las batallas de rap, las batallas Mm, de rimas, ¿cachai? Batalla de gallos, que antes sí, se llama, ¿cachai? Yo, por sí. ejemplo, fui el otro día al torneo mundial en el Caupolicán, que era justo la fecha del final. Y hay poca gente como BC1 que va a ver eso, pero igual había gente así como que me iba a colar. Yo estoy seguro que esos gallos, ¿cachai? Quizás ni siquiera le cuentan a sus amigos que están ahí, rapean y todo, o que les gusta, ¿cachai? Pero poco a poco, tal como el anime, por así decirlo, en un momento era como muy de nerd, y esto era muy como de Mm, clase baja, con el tiempo va a empezar a abrirse, ¿cachai? Por ejemplo, el breakdance que en París lo hicieron en las Olimpiadas, ¿cachai? Son formas de llevarlo como un poco más al mainstream, por así decirlo. Dentro de eso, el freestyle fútbol es algo que se veía en un momento muy como callejero, ¿cachai? Como le mm. bajaban el perfil, como, el típico one que no tiene, no estudió nada y terminó haciendo show en los semáforos. Y ya después Medio de con el tiempo, circo. Mm, claro, muy de circo, ¿cachai? Y se fue profesionalizando. Hoy en día hay federaciones, hay gente que solo se dedica a eso. Hay gente, por ejemplo, el campeón mundial, que fue como 6 veces campeón mundial, era un gallo que nadie sabía que había estudiado medicina. Y después como, ya Erlend de Noruega se tituló de médico y una foto en Instagram, y como, ¿what? ¿En qué momento este ah, weón pudo entender tanto, weón, para ser 6 veces campeón mundial? Aparte que estudiaba medicina, es una weá de loco. Por dar un ejemplo, ¿cachai? Entonces es algo que no es solo como visto como hoy en día, como algo como de la calle, así como despectivamente como chileno. Sobre todo que el chileno es como muy como, este rotito está bailando en la calle. Y después la persona va a París y ve el mismo gallo bailando en la calle y le da euros, ¿cachai? Como, oh, la cagó el breakdance, ¿cachai? El chileno es muy así. sí. Dentro de eso, Red Bull, bueno, volviendo a lo otro, hizo estos torneos. eh, a mí lo que me ayudó, lo que me gustó de mi aprendizaje en los torneos de Red Bull o los torneos de freestyle fútbol fue el hecho, y me costó mucho, de perder el miedo a ser observado. Yo creo que eso Mm, me cuesta hasta el día de hoy en los torneos. mm, Como- Si bien es algo que yo hoy día no me importa que sobre todo en la comunidad, ¿cachai? Que me vean, tengo una discapacidad, me da lo mismo, sigue habiendo ese bichito de que no me deja 100% libre, como que me encantaría ser mm, como, cada vez lo trabajo más, ser 100% yo en el escenario, ¿cachai? Como sentirme libre, más allá de la presión de ganar y perder, ¿cachai? Siento que tengo una presión extra por tener que ser yo mismo ahí y quitar esas miradas porque queda todo muy en el inconsciente y del pasado, ¿cachai? claro. Pero yo creo que el gran aprendizaje y para ser finalmente campeón nacional, que algo que se puede llevar a cualquier deporte, es enfocarte, el hecho de poner Mm, foco en ti. Cuando tú estés en una competencia de surf, windsurf, skate, lo que sea, tienes que concentrarte y eso cuesta mucho, sobre todo hoy en día con todo lo que es celulares, dispersión, la cantidad de actividades, cuesta mucho concentrarse, que tú estás leyendo un libro, leíste 10 sí, páginas y sí, empezáis a ver Instagram o ver una película o sí. salís de casa y volví y ahí retomáis el libro. Es difícil estar concentrado. Y hay ciertos deportes, no todos, pero en muchos deportes, sobre todo los que tienen que ver con equilibrio, que tienes que estar muy concentrado. Mm, Entonces, este deporte me llevó a forzadamente tener que concentrarme y empezar poco a poco en los diferentes torneos a que en un momento da lo mismo lo que la gente piense. Yo voy a venir aquí, voy a dejar la patada, ¿cachai? Voy a hacer los mejores trucos. Y cuando empecé a hacer ese ejercicio, empecé a subirme al escenario sin miedo al que dirán. Y eso me permitió en gran parte a poder finalmente llevar todo lo que yo venía entrenando y con el foco y estar concentrado y llevarlo y materializarlo, ¿cachai? En los torneos donde yo finalmente, no sé, pues llegué a semifinal y después, no sé, pues una final, después logré ser campeón. Yo creo que el gran parte de eso, ¿cachai? Porque mucha gente que es buena, ¿cachai? En el patio de su casa. Y después decir, ¿por qué no mm, es tan bueno en el escenario, ¿cachai? Es porque hacen mucho overthinking. La piensan mucho, voy a tirar este truco, tengo miedo, si me da sale, si no me sale la gente se va a reír. El video cuando lo subo a redes sociales me va a decir, oye, ¿cómo te fue? ¿Tenía algún video? No, no tengo ningún video porque salió como la wea. Entonces es importante como perder un poco el miedo al que dirán eh, y sacar eso como lo que uno tiene adentro, ¿cachai? Como sacar ese talento y llevarlo al escenario. Así que mm, un deporte que agradezco mucho, como te digo, sobre todo mi desarrollo más allá del físico y de los piernas, como para terminar, es el tema de la autoestima. Me ayudó mucho en la autoestima porque yo cuando partí haciendo charlas motivacionales, yo llevaba por lo menos 10 años, 12 años dominando la pelota, haciendo shows, trabajamos mucho con Adidas mm, en Santiago. Y me daba mucho ah, nervio subirme al escenario. Entonces, cuando hice la primera charla motivacional,
si bien estaba nervioso por el guión, no estaba nervioso por pararme en el escenario. Y eso también ayudó harto. No digo no estaba nervioso, pero estaba menos nervioso por el aprendizaje del freestyle fútbol. Buenísimo, me encantó todo lo que me habéis dicho y veo un patrón que al final, porque hemos pasado por todos lados, ¿cierto? Que en el Sí. Juanro, la infancia, la carrera, charlista, el deporte y lo que veo, el patrón que veo en la mente, po, es lo fuerte y Sí. lo pulido que está tu mente. Te quiero agradecer por tu tiempo y Gracias. agradecer por la transparencia y todo lo que nos habéis podido contar y darte las gracias. Así que vamos a dejar No hasta sé. acá Sí, y, obvio, me largué un y poquito. Así que gracias por no, el para tiempo. nada. Todo lo contrario, creo que ha sido de excelente valor, así que quería darte las gracias por tu tiempo y nos podremos ver en otra oportunidad. Eso, pues gracias, que les vaya muy bien ahí los siguientes capítulos. Ahí estaremos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Cuídate.